Hola a todos y a todas. Bueno, os voy a explicar un poquito en este vídeo el movimiento rectilíneo uniforme. Hoy me preguntabais alguno en el Classroom que os hacía una pregunta en el ejercicio de qué tipo de movimiento, ¿no? Y decía, profe, no sé a qué se refiere. Bueno, no lo sabes porque no te has leído el PowerPoint. Aquí tengo yo mi ordenador y no os habéis metido a escuchar el audio que os he hecho sobre el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente acelerado. Entonces los PowerPoint los pongo y me los curro y me los trabajo para que os los veáis, ¿eh? Os lo mando en PDF y además luego me grabo la voz. Yo sé que es un rollo, yo soy el primero que no me apetece estar haciendo esto, pero hay que enterarse un poco de qué va la película, porque si no es que esto es imposible. Vale, hay dos tipos de movimiento que vamos a estudiar este año, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El primero es el sencillito. ¿Qué características tiene el movimiento rectilíneo uniforme? Pues lo primero, la trayectoria del móvil es una línea recta. Fijaos qué cosa más curiosa, rectilíneo, línea recta. Eso se refiere a la trayectoria, es decir, que el cochecito se va a mover, cochecito o lo que sea, se va a mover en una línea recta, con una velocidad hacia allá, por ejemplo, o hacia allá, ¿eh? O hacia allá, eso da igual. Pero la trayectoria, la línea imaginaria que describe el móvil en su movimiento, que eso es la trayectoria, ¿vale? Es una línea recta, como si fuese una carretera, ¿eh? Como si fuese una carretera recta. Bien, esa es la primera característica, la trayectoria, una línea recta. Y la segunda característica nos la da la otra palabra, que es uniforme. ¿Y a qué se refiere con uniforme? A que la velocidad del móvil, que ya tenéis que saber lo que es porque os habéis leído el PowerPoint claramente, es siempre la misma, uniforme. Uniforme significa una cosa que se pone la gente para ir a trabajar, pero también significa constante. Lo mismo, constante, no cambia. ¿Vale? Bien, la velocidad tiene que ser constante. Entonces, la segunda característica es que es uniforme, es decir, su velocidad es constante. Siempre la misma. Esto en ciencia se pone CTE, constante, para abreviar un poquito. Bueno, entonces, estas son las dos características fundamentales. En todo movimiento, da igual el tipo de movimiento que sea, da exactamente lo mismo, hay que manejar dos ecuaciones, dos formulitas, que se llaman, la primera, ecuación de la velocidad, y la otra es la ecuación de la posición. Bien, vamos a empezar con la de la velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad media o instantánea me da igual que sea media o instantánea, porque como es siempre la misma, va a coincidir, ¿vale? Entonces, la velocidad media o instantánea se define como el cambio en la posición de un móvil con respecto del tiempo. Esto es el desplazamiento, lo que se desplaza un móvil, y como el desplazamiento es la distancia entre dos puntos S y S0 medidos en línea recta y estamos en un movimiento rectilíneo, esta distancia es el desplazamiento, dividido entre el tiempo empleado en llegar desde aquí hasta aquí. Esto lo he puesto al revés, esto es la inicial y la final. Y el tiempo empleado, que será este de aquí, el tiempo que empleemos en eso. Y esto va a ser igual a ¿qué? A S menos S0 partido por T menos T0. Porque un incremento, un delta de algo es siempre lo final menos lo inicial. ¿Vale? Bien, entonces fijaos, ya tenemos la ecuación de la velocidad. Si yo decido que en mi movimiento esta va a ser la posición inicial y este es el tiempo, el origen de tiempos, y decido que es 0, es decir, tomo aquí el origen de coordenadas y el tiempo 0 aquí, y el móvil se va a mover hasta aquí en un tiempo t, ¿vale? Entonces, esto y esto se hacen 0, ¿lo veis? Se hacen 0. Y esto se me transforma en s partido por t, ¿vale? Bueno, solamente si tomo esto así. Normalmente, el origen de tiempos sí va a ser siempre 0, pero yo puedo considerar que mi móvil, en lugar de salir desde este punto, salga desde aquí. Y entonces, con respecto a este punto, la posición inicial
hay que tenerla en cuenta, yo no la puedo tomar como 0. Será, por ejemplo, imaginaos que desde aquí a aquí hay 2 kilómetros. Luego esa posición inicial hay que tenerla en cuenta. Por eso no voy a poner ese 0 igual 0 y si yo ahora, en cambio sí se suele tomar normalmente como 0, el origen de tiempos, y ahora fijaos lo que hago para obtener la ecuación de la velocidad. ¿Vale? Para obtener la ecuación de la velocidad, simplemente digo que la velocidad es igual a s menos s0 partido por, bueno, vamos a dejarlo así, no pasa nada, partido por t menos t0, ¿vale? ¿Que yo considero esto 0? Me queda así la ecuación. ¿Que no? Me queda así. No hay más. Esta es la ecuación, que directamente sale de la definición de velocidad. Bueno, ahora, ¿cuál es la ecuación de la posición del movimiento rectilíneo uniforme? De la posición. Pues la ecuación de la posición me tiene que dar la posición del móvil, o sea, la S, en un momento determinado, en un instante determinado. ¿De dónde lo saco yo? De la misma definición de antes, de la definición de velocidad, que es el desplazamiento en la unidad de tiempo. Y lo vuelvo a escribir. Y ahora, lo que voy a hacer es despejar esa posición, que es la posición en un instante determinado, en un instante t, en cualquier instante, que es lo que a mí me interesa. Luego todo esto lo paso aquí multiplicando y me queda v por t menos t0 y aquí me queda igual a s menos s0. Ahora, ¿qué es lo que hago? Pues despejo de aquí esta s y me queda que s es s0, ¿vale? Esto pasa con signo positivo, más v por t menos t0. Bien, esta es la ecuación de la posición del MRU, la ecuación de la posición. Si la posición inicial, como antes os decía, yo la tomo como 0, ¿vale? Esto será 0. Y si además el origen de tiempos es 0, que en el 100% de los casos va a ser ahí 0, bueno, el 100% no, pero en nuestros problemas en casi todos va a ser 0, pues me desaparecerá esto. Y entonces la ecuación me quedará S igual a V por T. Pero esta simplificación no la hagáis vosotros directamente. Vosotros la ecuación la tenéis que escribir así. Y luego ya a partir de aquí veis lo que ponéis. Normalmente este tiempo siempre se hace 0. Sin embargo, la posición inicial puede ser 0 o no. Depende del problema. Bueno, vamos a ver las gráficas, porque las gráficas son muy importantes interpretarlas. Hay dos gráficas en cualquier movimiento que hay que estudiar. La primera de ellas es la gráfica posición-tiempo, y la segunda de ellas es la gráfica velocidad-tiempo. Velocidad-tiempo. ¿Vale? Estas dos gráficas hay que saber interpretarlas. Estamos en el movimiento rectilíneo uniforme. Vale, ¿cómo cambia la posición en el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, lo primero, tenéis que saber que siempre el tiempo en el eje de abscisas, siempre, en el 100% de los casos. Y la posición en el eje de ordenadas. Fijaos, de aquí he puesto unidades del sistema internacional, segundos y metros. Vale, en este caso de aquí, mis ejes serán el tiempo aquí en segundos, eso no cambia, y la velocidad en metros partido por segundo. Bien, ¿cómo es esta gráfica? Fijaos, ¿cuál es la ecuación de la posición? La ecuación de la posición es S igual a S0 más V por T menos T sub 0. V por T, porque vamos a tomar el origen de tiempos aquí. Eso sí, no tiene sentido empezar a contar el tiempo aquí, ¿vale? Pero la posición podría empezar aquí delante, ¿eh? Que sería esa S sub 0. Supongamos que empezamos ahí el movimiento, desplazados desde la línea de salida, como si hiciésemos trampa, ¿no? Nos adelantamos de la línea de salida. Fijaos, ¿qué ecuación es esto? ¿No suena esto igual a b más mx, que vosotros lo escribís al revés, ponéis mx más b, vt más s0? Claro. ¿Cuál es la variable aquí? ¿Cuál es la x aquí? Es nuestro tiempo. ¿Cuál es la y aquí? Es nuestra s, nuestra posición, ¿lo veis? Luego esto de aquí es la ecuación de una recta, con una pendiente que es la velocidad, es decir, la velocidad es la pendiente de la recta de la gráfica posición-tiempo. Imaginaos
que es así, por ejemplo. La recta, esa recta tiene una pendiente, esto lo vimos en el primer trimestre, cuando yo os conocí por allí, por el mes de octubre, empezamos con todas estas historias. Pues la pendiente de esta recta, que ya sabéis cómo se calcula, no nos va a hacer falta calcularla así, que era y sub 2 menos y sub 1 dividido entre x sub 2 menos x sub 1, ¿vale? Y luego calculamos la ordenada en el origen. Bueno, pues la pendiente es la velocidad. Fijaos, S, lo voy a volver a escribir aquí, igual a S0 más V por T. Esta es la pendiente, la velocidad. Ese valor es la pendiente. Y la ordenada en el origen es S sub 0. ¿Vale? Bien, y la gráfica de velocidad-tiempo mucho más fácil. O bueno, igual de fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que es uniforme el movimiento? ¿Qué es uniforme? Que la velocidad es